están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en CNN Chile. La salud mental ha sido, por cierto, un tema en los últimos casi 15 meses, pero la salud mental en niños, niñas y adolescentes es sin duda un tema que nos convoca, nos preocupa, y para eso estamos a esta hora con un experto para que nos diga cuáles son algunos de los efectos que esta podría tener a mediano o largo plazo, y para eso vamos a saludar precisamente a Humberto Soriano, pediatra y presidente de la Asociación Médica para la Prevención. Precia, un gusto estar contigo. La verdad es que desde el inicio, la Asociación Médica de la Prevención nos preocupamos mucho de la salud mental, y con muchos especialistas en el área de salud mental, psiquiatras, neurólogas y pediatras nos juntamos para hablar del tema y qué se podía hacer para garantizar que los niños y niñas estuvieran más sanos. ¿Y qué se ha podido hacer en el último año? Hablábamos de 15 meses, al inicio se hablaba más del contagio propiamente tal, pero cuando ya se van acumulando los efectos del encierro en este grupo, ¿cómo han visto los cambios y qué tan preocupantes son? Era muy preocupante, Frecia, y muy predecible. Por eso que nos empezamos a juntar todas las semanas en marzo del año pasado, hasta que finalmente se abrió saludablemente un sitio web y un hospital virtual para ayudar a la gente con los problemas de salud mental que uno espera cuando están las familias encerradas. Ha sido muy duro, Frecia, el encierro. ¿Qué tan preocupantes a medianos o corto plazo? Usted decía en algunas entrevistas que ha tenido y conversaciones a propósito de estas reuniones semanales que esto va a tener efectos, pero evidentemente no se sabe hasta que esto vaya sucediendo. ¿Cuáles son los puntos de alerta que han tenido y que hace suponer que en un mediano, incluso largo plazo, esto podría ir viendo ya algunos de estos efectos por el encierro? El encierro aumenta el estrés, el encierro aumenta incluso las peleas en la casa. Yo creo que no hay nadie de tus auditores que no hayan peleado con su pareja en esta última pandemia, un poquito más de lo que peleaban cuando las cosas estaban más tranquilas. Porque no es solamente encierro, sino que angustia de estar en unas condiciones en que puedes morirte tú, tu pareja, tu mamá, tu papá. Entonces, la angustia es alta. Hay que hacer cosas que bajen el estrés. Los horarios, el no exigirse demasiado, el tratar de hacer alguna actividad física, por ejemplo, son cosas que ayudan. Sí, en eso me quería detener, porque cuando al inicio hablábamos de cómo había sido, sobre todo para niños, niñas y adolescentes, estar en el encierro, había un tema que de alguna manera relajaba, ¿no? Que era que no era un grupo de contagio vulnerable. Pero, claro, pasado el tiempo, hemos visto otro tipo de efectos. ¿Cómo podemos ayudar como papás, aquellos que nos están mirando? Sí, hay zonas en las cuales incluso, Frecia, han habido aumento de suicidio. La depresión se ha multiplicado por 2, o sea, el mal ánimo. Todos los estudios en este momento de la pandemia muestran que la depresión ha sido un problema terrible del encierro para todos, pero especialmente para los más vulnerables. ¿Cómo hacerlo con aquellos adolescentes que además están en un periodo de la vida de profundos cambios? Los adolescentes necesitan el contacto social. Entonces, monitorizarlos en forma cariñosa, pero darles la posibilidad de juntarse con otros adolescentes, darles la posibilidad de tener una rutina. Los adolescentes tienden a levantarse tarde, a acostarse tarde y levantarse temprano. Tratar de tener horario razonable, tratar de tener alimentación en horario, tratar de tener la alimentación un poco más sana, y lo más importante, que hagan ejercicio. Y para eso hay que tratar de dar el ejemplo. Cuesta, ¿no es cierto? Pero hay que coordinarse con diferente gente para que uno se autoobligue, porque si uno no se autoobliga a tener buenos hábitos, es más difícil. Es más fácil cuando uno está en grupo, en familia, con gente que lo quiere. Eso tiene que ver también, por ejemplo, con algunos trastornos de alimentación. Lo he leído usted también, respecto, por ejemplo, a cuando hay cambios de alimentación, que no necesariamente es poco apetito, sino que a veces todo lo contrario, es ansiedad. Los niños a veces ven en la comida algún entretenimiento. ¿Cómo manejar ese punto en particular? Mira, desde la Universidad Católica, el Departamento de
gastroenterología y nutrición, donde yo pertenezco, se han preocupado bastante de la alimentación más sana. Entonces, si en la casa compramos cosas chatarra, que sea poquito, que sea ocasionalmente, porque si tú tienes ensaladas, verduras, fruta y comida integral, eso es más sano. Sí, ahora, ¿cómo va a ser esta generación? Lo hemos hablado, ¿no? Pero ¿cómo lo proyecta respecto a cómo lo marca un año y ya casi 2 años de pandemia? Tanto, como nos ha dicho, en aquellos alumnos preescolares y los adolescentes propiamente tal. Mira, sabemos que hay alteraciones del sueño, sabemos que hay mayor obesidad, sabemos que hay más sedentarismo, estás encerrado, no puedes salir. Entonces, ese va a ser el punto del trabajo. ¿Cuál es el llamado a las autoridades? Por favor, a nuestros senadores, a nuestros diputados, hagan una ley de actividad física en los colegios. ¿Cuál es el llamado al colegio de profesores? Ayúdennos en la vuelta a clase. No puede ser que tantos alumnos más vulnerables no hayan vuelto a clase todavía. ¿Cómo puede ser que los colegios del Barrio Alto estén todos de vuelta, a menos que estén en cuarentena, pero los colegios municipales en general no? Eso es algo a corregir. Eso urge, ¿no? En ese contacto con los pares, volver a clases es quizás una fórmula para hacer frente más a este problema de salud mental de los jóvenes y de los niños. Precia, eso es de perogrullo. Tus auditores de CNN hoy lo saben. Entonces, desde las bases, desde los padres de niños y niñas que van al colegio, presionemos para que los colegios se abran en forma segura, con todas las medidas de prevención del COVID, por supuesto. Y en ese sentido, quizás pedir el apoyo que se está ofreciendo, porque incluso, tú sabes, hay platas que no se han usado para la apertura de los colegios, hay platas para prevenir el COVID. Hay que usar esos fondos porque es urgente que los niños vuelvan a clases presenciales, porque los niños no esperan, decía Gabriela Mistral, y eso es completamente cierto. Las clases presenciales los protegen. Bien, Humberto Soriano, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros de un tema tremendamente relevante y preocupante en estos días. Que esté muy bien. Desde la Universidad Católica, un gusto estar con ustedes en CNN. Nos vemos. Bien, ahí estaba nuestro entrevistado a propósito de la salud mental de niños, niñas y adolescentes, de este regreso a clase en el que el doctor Soriano insiste claramente con las medidas sanitarias, con toda la ayuda que en este caso tendrían que aportar los municipios, el Estado a los municipios, y así es un círculo, ojalá sea virtuoso y por el bien de nuestros niños, niñas y adolescentes y su salud mental, que era lo que nos convocaba. Sigan compañía de CNN Chile.